de gente de la Deep Web la chantajeaba pidiendo que se desnudara. O si no, ellos asesinarían a cachorritos en tiempo real. ...25 de mayo de 1928... Edward Budd publicó a sus 18 años que buscaba un empleo. Y a los pocos días se presentó en su puerta un hombre muy refinado de aproximadamente 60 años, que se presentó como Frank Howard, un hombre que tenía una granja en Farmingdale. Los detalles raros comenzaron a notarse, pues cuando comenzó a hablar, se podía ver que sus dientes estaban en pésimas condiciones, mientras que otros ya no los tenía. La familia no le tomó mucha importancia a este hecho, así que lo dejaron ingresar a su casa para que explicara la oferta de empleo que tenía para el hijo mayor. El trabajo era sencillo, ayudar con las labores diarias de la granja, y a cambio le pagaría $15 semanales. Lo que ajustado a la inflación vendrían siendo como $250 y $280. Además, Frank aceptó contratar al mejor amigo de Edward y afirmó que iría el próximo sábado en la mañana para llevarlos al lugar y explicarles sus labores. Llegó el ansiado día, pero aquel hombre no se presentó. Pasaron las horas y de pronto la familia recibió un telegrama de Frank pidiendo una disculpa por no haber asistido, pero tuvo que atender un negocio importante. Así que prometió ir al día siguiente. La mañana llegó, y con ello Frank, quien a las 11 de la mañana en punto se presentó. Y mientras esperaban al amigo de Edward, lo invitaron a sentarse. Es aquí que de repente apareció Grace, hermana de Edward, de apenas 11 años de edad. Frank le pidió que se sentara en su regazo y ella accedió. Además, sacó un fajo con $91 y le pidió que lo contara mientras esperaban. No pasó mucho tiempo para que Frank recordara que tenía que ir al cumpleaños de su sobrina, quien se encontraba celebrando con una gran fiesta. Así que pidió permiso a los padres de Grace para que ésta pudiera acompañarlo, con la promesa de regresar en un par de horas. La madre se resistió, pero fue el esposo quien la convenció de dejarla ir. Para este punto de la historia quisiera contarte un detalle muy importante. Las personas de la audiencia que son fanáticas de los temas de asesinos seriales ya deben saber lo que vengo a informar. Pero por si tú aún no lo sabes, te cuento que Frank Howard era en realidad un nombre falso que utilizó Albert Fish, uno de los asesinos seriales y caníbales más despiadados de la historia en Estados Unidos. Él afirma haber comido y asesinado a más de 100 niños, aunque solo se pudieron comprobar su relación con 9 de ellos. Esta información no la tenía la familia Budd, quienes dejaron que Grace fuera con él, así que sin saberlo, nunca más la volverían a ver con vida. Llegada la noche esperaron y esperaron, pero ni Grace ni Frank aparecían. Por lo que el día siguiente llamaron a la policía, quien poco pudo hacer, pues al final tardaron 6 años en encontrar los restos de su hija. Por su parte, Albert envió una carta a los padres detallando lo que había hecho con la pequeña Grace, y ahora te narraré un trozo de ella. Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Me escondí en el armario hasta que apareció en la habitación. Cuando me vio desnudo, empezó a llorar e intentó correr hacia las escaleras. La agarré y dijo que quería ver a su mamá,
Primero la desnudé, cómo pateó, mordió y arañó. Apreté hasta asfixiarla. Después la corté en trozos pequeños que distribuí en las habitaciones. La cociné y me la comí. Qué dulce y tierno traserito fue cocinado en el horno. Me tomó 9 días devorar el cuerpo completo. Ella murió virgen. Albert Fish fue atrapado y condenado a muerte en la silla eléctrica en 1936. Antes de contarte este caso, déjame preguntarte. ¿Crees que tu pareja sería capaz de quitarte la vida en un momento de enojo extremo? Si tu respuesta es afirmativa o si la dudaste, entonces es momento de alejarte de ese lugar. Cosa que sin duda debió hacer Johanna Aristizábal. Johanna era una mujer de 38 años trabajadora, madre de 2 hijos de 6 y 10 años, quien vivía al lado de su esposo en Miami, en una casa que acababan de comprar en septiembre del año 2022. Por razones que no han sido explicadas, la pareja comenzó una discusión en enero de 2023 que terminó con Eder Omar Espinosa Andino asesinando a su esposa y madre de sus hijos. Las investigaciones revelaron que fue asesinada a puñaladas, y cuando Eder vio que Johanna ya no estaba con vida, puso el cadáver en el sofá, cubrió sus heridas y limpió la sangre del piso. Una vez hecho esto, colocó una sábana para tapar el cuerpo de la madre y evitar así que sus hijos vieran el cuerpo de Johanna. Momentos después llevó a sus hijos a casa de un amigo y a este le confesó el crimen que acababa de cometer. No pasó mucho tiempo para que lo arrestaran, notando que su ropa tenía manchas de sangre. Y al revisar la casa, encontraron la horrible escena. Los familiares y amigos de Johanna crearon una cuenta en GoFundMe, pidiendo donaciones para sus hijos con el siguiente mensaje: en la madrugada del sábado perdimos por un caso trágico de violencia doméstica a una persona muy especial en nuestras vidas. Nuestra querida Johanna Aristizábal, madre, hija, esposa, hermana, amiga y de un corazón tan grande que en ella solo encontrabas amor incondicional para sus hijos, hogar, mascotas, familiares y amigos. Esta tragedia inconcebible ha dejado solo a 2 niños maravillosos de 10 y 6 años. En este momento buscamos ayuda para honrar a esta madre quien ha tocado la vida de muchos de nosotros. Siempre tan humilde, dedicada, honesta y muy trabajadora. Con sus donaciones podemos dar apoyo a la familia de Johanna, quien inesperadamente tuvo que hacerse cargo de los niños, y por consecuencia tendrán gastos varios para poder continuar con su crianza. Agradecemos de antemano todo lo que de corazón hoy puedan sembrar en estos 2 niños, que hoy más que nunca necesitan de todos nosotros. Cada granito de arena cuenta. Si tú quieres donar a esta causa, en la descripción obtendrás un enlace para hacerlo. El autor del crimen fue arrestado y al momento cumple sentencia por asesinato en 2º grado y no tiene derecho a fianza. Esta historia transcurrió en Rusia en tiempos modernos. Nuestra protagonista se llama Tatiana. Una niña de 15 años bien portada, con todos los atributos que te hace ser ante la sociedad una buena persona. Pero de pronto su papá comenzó a notar ciertas actitudes en ella que le indicaban que hacía cosas raras cuando se encerraba solas en su cuarto. Siempre se ponía nerviosa cuando su papá tomaba su celular y comenzó a poner contraseñas en todos lados: el celular, la tablet, la laptop, e incluso para entrar a ciertas carpetas había también una contraseña. Esto no hacía sino aumentar las sospechas del padre. Así que un día decidió invadir la privacidad de su hija, colocando una cámara oculta en su habitación
y así poder ver al menos lo que el adolescente hacía cuando se encerraba en su cuarto. Al día siguiente, mientras Tatiana fue a la escuela, aprovechó para sacar la memoria de la cámara, y al revisar el video descubrió que ella se levantaba de madrugada para desnudarse frente a la laptop bailando. El enojo que sintió al ver esto pudo ser suficiente para reclamarle, pero él quería indagar aún más, por lo que al día siguiente, cuando Tatiana nuevamente se fue a la escuela, le llamó a uno de sus amigos expertos en informática para instalar un programa capaz de extraer todas las contraseñas que se ingresan en la computadora. Y al día siguiente entró a su habitación con la lista de todos los códigos de acceso. Apenas ingresando, se encontró con que su hija tenía instalado el navegador Tor, el cual es usualmente utilizado para entrar a la Deep Web. Encontró además una carpeta oculta con una contraseña que, al abrirla, mostraba unas conversaciones donde gente de la Deep Web la chantajeaba pidiendo que se desnudara, o si no ellos asesinarían a cachorritos en tiempo real. En este momento todo tenía sentido para el padre, por lo que, entre lágrimas de orgullo por la acción noble de su hija al intentar salvar a los pobres animales, decidió bajar para ver en qué terminaba la conversación. Para desilusión del padre, Tatiana la noche siguiente dijo que no le importaba si asesinaban a los cachorritos o no, e incluso desafiaba a que lo hicieran para su deleite, dándole sugerencias de cómo hacerlo. Así que de una forma extraña y turbia los papeles cambiaron. Ahora Tatiana no bailaba y se desnudaba para salvar a los cachorritos. Ahora Tatiana hacía un espectáculo todas las madrugadas para que la premiaran transmitiendo cómo asesinaban a estos cachorros. Catalogado como el mayor crimen ocurrido en el estado de Indiana, Sylvia Likens comparte una historia turbia como la de Junko Furuta, de la que te hablé en el video pasado, y ahora te la voy a contar. La familia Likens se conformaba por 5 hijos y sus 2 padres. Sylvia se hacía cargo de su hermana menor, Jenny, quien había padecido polio y tenía que caminar usando un aparato de hierro en la pierna. Debido a que el negocio familiar era un parque de atracciones ambulante, los padres debían dejar a Jenny y a Sylvia con familias para que las cuidaran mientras ellos trabajaban. Pero todo cambió cuando dejaron a las hermanas a cargo de Gertrude Banisewski, una mujer de 36 años que tenía 6 hijos de su primer matrimonio y un bebé con su nueva pareja. Gertrude no contaba con un trabajo fijo, por lo que cuando le ofrecieron $20 semanales por cuidar a las hermanas, no lo dudó ni un segundo y les dio la bienvenida en su hogar que se convertiría en la tumba de Sylvia. El momento que cambió todo fue cuando Paula, la hija mayor de los Banisewski, terminó su relación y acusó que Sylvia le había dicho que era una cualquiera. Esto, sumado a que el cheque de los Likens se retrasó, despertó en Gertrude una crueldad hacia las hermanas Likens y las obligó a inclinarse sobre un sillón para castigarlas con un cinto enfrente de todos sus hijos. Pero Sylvia negoció que solo se le castigara a ella, dejando a Jenny fuera de todo. Esto no fue sino el inicio de una serie de castigos y humillaciones para la joven, quien sin saberlo tenía ya sentenciada su muerte. Luego de lo ocurrido se hizo una costumbre para Gertrude reprender a Sylvia por cualquier cosa: comer de más en el picnic de la iglesia, porque algún hombre la mirara, por dar una vuelta con alguien de la escuela, etc. Todo esto desembocó en que Gertrude obligó a sus propios hijos a asistir y posteriormente aplicar los castigos. En una ocasión Gertrude la obligó a levantarse la falda e introducirse una botella de vidrio en sus genitales, pero esta se rompió y la lastimó, cosa que molestó bastante a la señora Banisewski, quien ordenó a Coy Hubbard, novio de su hija Stephanie, que se llevara a Sylvia al sótano, lugar del que nunca más saldría con vida. Por semana los hijos de la familia, acompañados de Coy y Richard, quien era un pretendiente frustrado, bajaban al sótano para torturar a Sylvia con golpes, quemaduras
patadas y demás acciones. Todo mientras Silvia lentamente moría de hambre y pasaba la mayoría del tiempo atada a un poste del sótano. Por si te lo estás preguntando, sí, los vecinos siempre escuchaban los gritos, pero decidieron no meterse, cosa que los convierte en cómplices del atroz crimen. En una ocasión, la madre del hogar utilizó un cuchillo ardiendo para marcarle en el estómago la frase «Soy una puta» y orgullosa de ello. Y posteriormente los demás miembros de la familia comenzaron a cobrar 5 centavos a los vecinos que quisieran bajar a jugar con ella. El 25 de noviembre de 1965, todo terminó luego de que Silvia intentó fugarse, pero fue sorprendida por Gertrude, quien la obligó a meterse en una tina con agua hirviendo para luego golpear su cabeza contra el suelo. Aunque en otra versión se dice que Coy fue quien le propinó el golpe final con una barra de metal en el cráneo, y Silvia cerró los ojos para nunca más volver a abrirlos. Cuando se dieron cuenta que ella no despertaba, llamaron a la policía, diciendo que unos amigos de Silvia habían pasado por ella y la habían regresado golpeada y sin vida, cosa que la policía no creyó, y con la ayuda de Jenny pudieron reconstruir los hechos. Se realizó un juicio donde la madre culpó a todos sus hijos, pero estos decidieron contar la verdad. Como consecuencia, Gertrude y su hija mayor fueron condenadas a cadena perpetua por asesinato. Coy Hubbard y Richard Hobbs recibieron 20 años de prisión cada uno. Hobbs murió de cáncer a los 21 años. John Jr., de 12 años, fue sentenciado a más de 10 años de prisión, y Stephanie pasó poco tiempo porque testificó contra su familia. Años después, y en contra de muchas protestas, Gertrude salió bajo libertad condicional en el 85 por su buena conducta en prisión, y falleció 5 años después. Toda esta historia ha inspirado libros y 2 películas, La chica de al lado y American Crime, mientras que en la plaza de Indianápolis se hizo un memorial en honor a Silvia. ¿Qué piensas respecto a este caso? ¿Cómo te hace sentir? Comparte tu opinión en la caja de comentarios. Valentina Tres Palacios, nacida en Colombia, contaba con 23 años cuando se volvió famosa en el mundo de los DJs. Situación que le permitió ayudar a su madre, quien se valía por sí misma. Pero la vida de ella cambió cuando conoció a John Poulos, con quien hizo match en Tinder. Un encuentro que pudo terminar en lo casual llegó a otro nivel cuando vinieron a México para festejar el cumpleaños de John. Y a pesar de que éste se estaba divorciando, Valentina se mostraba bastante feliz con él, ignorando las advertencias de una de sus amigas de que esa relación no le convenía. Pasó el tiempo y John comenzó a mostrarse extremadamente celoso de que Valentina fuera a trabajar en bares de noche, por lo que llegó al extremo de contratar a un investigador privado para seguirla. Y por si la situación no fuera mala para Valentina, todavía se complicó más cuando conoció a Santiago Luna, un influencer con quien supuestamente comenzó una relación a escondidas de John. A pesar de los rumores, se mudó con Poulos y todo parecía arreglarse. Pero una noche, Valentina se presentó en una discoteca llamada Nexus, y fue aquí donde, sin saberlo, las personas verían su última presentación antes de que le quitaran la vida. Eran aproximadamente las 3:45 de la madrugada cuando un taxista los llevó al lugar. Una vez terminada su presentación, se les vio salir de la discoteca a las 6:10 de la mañana. Y aproximadamente a las 3 de la tarde de ese mismo día, un recolector de basura se percató de algo inusual en el contenedor, pues se podía ver una cabeza saliendo de una maleta. Al llamar a la policía, supieron que era el cuerpo sin vida de Valentina. Las imágenes obviamente no te las voy a mostrar,
Pero solo puedes imaginar el horror que debió sentir Valentina en sus últimos momentos de vida. Los oficiales rápidamente trataron de contactar con John para averiguar lo que había ocurrido, pero este no solo no se encontraba en el departamento, sino que tampoco respondía a su celular y todas sus redes sociales habían sido dadas de baja. No fue sino hasta un día después que la policía logró encontrar rastros de John, pues este había tomado un vuelo a Panamá y tenía programado otros viajes más en todo el mundo. Fue en el mismo Panamá donde la policía logró capturarlo y lo comenzaron a interrogar. John contó que la mafia colombiana lo estaba buscando y que fueron ellos probablemente quienes cometieron el crimen en contra de Valentina. Pero por suerte, en los lugares cercanos de su hogar había muchas cámaras de seguridad, donde se podía ver al señor Poulos tirando la maleta donde se encontraba el cuerpo sin vida de Valentina. Además de todo esto, el taxista que llevó a la pareja a la última presentación de la DJ contó que Valentina le mandó mensaje diciendo que se encontraba en peligro. El 22 de marzo de este año se condenó a John a 35 años de prisión, y tanto el caso como la sentencia tiene indignado a muchas personas que claman justicia para la muerte de Valentina Tres Palacios. Alejandra Iko Chu era una mujer de 32 años y su muerte está registrada como uno de los videos más gore sobre un feminicidio. Siendo madre soltera de 3 hijos, Alejandra se ganaba la vida limpiando casas y para 2018 encontró el amor nuevamente, cuando decidió casarse con Mario, Tut y Cal. Esta nueva familia vivía en San Miguel, Guatemala. Y a pesar de que Mario ya era buscado por violencia intrafamiliar con su exesposa y sus 6 hijos, las cosas parecían ser distintas con Alejandra. Pero una noche de octubre en 2018 ocurrió algo atroz, pues Mario vio a su esposa bajando de un autobús que no era el que tomaba usualmente, cosa que lo llenó de ira al creer que ella lo estaba engañando con otro hombre. Así que, sin esperar una explicación, tomó acción con un machete. Le cortó las manos y luego le cortó la cara en medio de la nariz, dejando una parte del rostro abierto para arriba y otra para abajo, ganándose así el nombre con el que se le conoce al caso por el popular juego de Namco. Los vecinos escucharon los gritos y grabaron el video que claramente no puedo poner aquí, pero sí te dejaré el audio del mismo. Mira la mano, aquí está tirada, mira. Puta, esa cuiga, por Dios, hijo de la gran puta, por favor. Ay, Dios mío. Puta, está más rash, madre. Ay, Dios, si la que el solo, si la que el solo, y digo... la ila que patang ko jok tipo, ila Alejandra falleció momentos después,
y las autoridades comenzaron a buscar a Mario, quien se dio a la fuga por 4 días hasta que lo atraparon. Hasta la fecha se encuentra a la espera de su juicio, el cual ha sido postergado sin razón aparente, y eso que ya pasaron 4 años del atroz crimen. Para finalizar este video, te contaré una historia tan monstruosa como asquerosa, convirtiéndose en una de las anécdotas más obscuras en el periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Todo ocurrió en Italia en los años 50. El mundo aún resentía la guerra, y una de las cosas que pasaron es que necesitaban muchos orfanatos, pues eran incontables la cantidad de niños que se habían quedado sin sus padres o siquiera sin un hogar para resguardarse. El alimento era poco, pero esto era mejor que vivir en la calle con frío y sin poder saborear siquiera un trozo de pan en todo el día. Es por ello que llamó la atención que un orfanato de Lombardía comenzó a recibir demasiados niños, cosa que parecía imposible, pues la cantidad era tal que fácilmente podía llenar 3 veces el mismo orfanato. Es por la preocupación de que hubiera niños durmiendo en el suelo o de que se tratara de una red de trata que un oficial de Roma llamó para preguntar lo que estaba ocurriendo, y se le informó que todo estaba bien en el lugar. Pero el oficial no se quedó conforme con esta respuesta, por lo que comentó que mandaría a un sargento para hacer una visita de rutina. Como estamos hablando de los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial, todos los oficiales estaban ocupados, y fue esta confianza de que el sargento no iría, de que al orfanato se le olvidó por completo el tema. Así que un día, una trabajadora del orfanato se encontraba barriendo la calle cuando vio llegar a un general que se presentó para hacer una visita de rutina. La expresión de sorpresa de aquella mujer fue gigantesca, y rápidamente pasaron al oficial con la rectora, una mujer llamada Francesca Rizzo. Al preguntar dónde estaban los demás empleados, la rectora dijo que solo eran 3. Ella, la mujer de limpieza y un señor que reparaba las cosas del lugar. Luego preguntó dónde estaban los niños que ella tenía a cargo, y ella explicó que muchos de ellos escapaban para ir al siguiente pueblo, pues ahí había un lugar donde encontraban trabajos bien pagados, y que esa era la razón por la que ella seguía pidiendo más niños, haciendo que el orfanato funcionara como una especie de base para que los infantes pudieran ir a buscar una mejor vida a ese pueblo. El sargento sospechaba que la rectora vendía a los niños a burdeles o como servidumbre, por lo que decidió seguir investigando algún indicio de esto, y al llegar a la cocina fue cuando la hórrida verdad comenzó a asomarse, pues al abrir el refri se encontró con muchos envases llenos de albóndigas, los cuales tenían etiquetas con nombres. Al preguntarle, ella dijo que eran la comida para los niños, y los tenía así para saber a qué niño le tocaba cada albóndiga, contando que a algunos les gustaba de cierta forma o eran alérgicos a otros condimentos. Pero esta historia tenía algo raro, pues la cantidad de carne que había parecía la misma que los niños que ella tenía a su cuidado. Por lo que abrió un frasco, lo olió y volteó con la rectora diciéndole: ¿puede llamar a la niña para quién son estas albóndigas? La rectora no sabía qué decir y solo se le podía ver con la voz temblorosa tratando de buscar una excusa. Pero el sargento le interrumpió para preguntarle si esas albóndigas eran la comida para los niños o si las albóndigas eran los niños. Hasta la fecha no se sabe qué castigo se le dio a las 3 personas,
Pero a pesar de este escándalo, el orfanato no cerró sino hasta 20 años después, ya que los trabajadores renunciaban por los constantes sonidos que podían oírse en la noche. A veces solo eran risas y voces de niños, y en otras ocasiones podían escuchar el sonido de albóndigas en salsa de tomate hirviendo en la cocina.